Un gusto de saludarlos una vez más en un programa más de Ecología Emocional. Estamos en la serie sobre los niños y el duelo. Quiero agradecerles a todos los que me han escrito sobre estos temas. Quiero expresar mi gratitud con quienes me han escrito contándome su experiencia de duelo. Sé que esto es algo difícil, no es fácil hablarlo. Quiero también agradecerle a quienes me han dicho que han aprendido de estos temas al compartirlo con sus familias y al darse cuenta que han cometido algunos errores. Yo le decía a alguien esta semana, cometer errores es humano, errar es humano. Así que de los errores hay que aprender, no hay que darse dagas y así automaltratarse porque te equivocaste. No, los seres humanos nos equivocamos. En el duelo y los niños es un gran tema, un tema que se está estudiando recién en los últimos años, aunque Elizabeth Kubler-Ross ya había producido un par de libros hace algunas décadas sobre el tema. No es un tema que han abordado demasiado las personas que trabajan sobre salud emocional. Elizabeth Kubler-Ross escribió un libro que se llama Los niños y la muerte, y escribió un libro interesantísimo que se llama Carta a un niño con cáncer. Y esos dos libros expresan algunas ideas de las cuales yo he mencionado. 3 ideas asociadas a las 3 ideas que dimos en el programa anterior, que nos permiten ayudar y acompañar a un niño en un duelo. La 4ª idea: hablar de la muerte y las pérdidas sin temor, como un proceso inevitable de la vida. Yo recuerdo que cuando era niño, a los niños, valga la redundancia, no se les permitía asistir a funerales, como si eso no fuera de niños. Y en las iglesias, cuando habían funerales, los niños estaban ausentes, o en los cementerios también. La primera muerte a la cual yo me expuse y que tengo claro recuerdo es la muerte de un compañero de curso que murió en un accidente con una bicicleta, un accidente muy absurdo, y recomendaron a los padres que no llevaran a sus hijos al cementerio. Y mi madre, que fue siempre medio rebeldona, igual que su hijo, me debe estar mirando la viejita, me dijo, ¿por qué? Si tú tienes que enfrentar esto. Así que contra todo lo que dijeran, me llevó al cementerio. Tienes que estar allí, fue tu compañero. No habían otros niños, estaban todos los adultos, seguramente los padres o familiares del niño. Así que yo me recuerdo, tendría unos 7 años, que era uno de los pocos niños, o sea, el único niño que yo recuerdo, aunque seguramente habría algún otro, pero lo normal es que no hubiera, porque la gente no llevaba a los niños al cementerio. Y mi madre me llevó, y luego tuvimos varias pláticas sobre lo que significaba, etc. Pasé un momento difícil ahí en el cementerio con la madre del niño, porque se aferró a mi cuello como si yo fuera su hijo, cosa que es entendible en medio del dolor. Ahora, habla con tus hijos. Primero escúchalos, pero habla. No escondas. Si hay divorcio, habla del divorcio. Se murió un abuelo, una abuela, se murió un amigo, un familiar, habla de las pérdidas. Y entiende que hablar de las pérdidas no es inhumano. Yo suelo decir que la muerte es parte de la vida. Es algo que todos enfrentamos y que no podemos evitar. Los divorcios son parte de la realidad. No todos los matrimonios van a tener éxito. Hay algunos matrimonios que no deberían haberse hecho nunca. Y por último, son como la novela de García Márquez, Crónica de un divorcio anunciado. Hay relaciones que se van a romper, de amigos, de amistades. Hay gente que se va a ver obligada a ser transportada de un país a otro. Yo soy migrante hace muchos años, que he vivido en diferentes lugares y sé lo que significa vivir en un lugar que no es el lugar donde tú te criaste. Sé lo que eso significa. Y sé lo que significa para los niños porque lo viví con mis hijos, que fueron llevados de un país a otro no por su voluntad, porque sus padres viajaban y ellos viajaban. Así de simple. Sé lo que significa
el dolor del divorcio, el dolor de la migración, el dolor de la muerte, el dolor de las pérdidas. ¿Qué tenemos que hacer los adultos? No hacer como que esto es fantasía. Por ejemplo, alguien me dijo hace unas semanas atrás, debemos decirle a los niños, se fue con Jesús, está con Jesús, su abuelo, o Diosito se lo llevó. Esas son frases horribles. No solamente horribles, son frases enfermas. Cuando tú le dices eso a un niño, el niño, que lo toma de manera literal, lo primero que va a hacer es empezar a desencantarse de Jesús y de Dios. ¿Por qué tiene que llevárselo? ¿Por qué tiene que estar allá y no acá? Que son preguntas normales. Y es poner a Dios y a Jesús en una situación también falsa. Y es crear una fantasía irreal. Se fue al cielo y los niños miran el cielo como si fuera literal, porque el niño te lo toma literal. No, no hagan eso. Se murió. Está en el cementerio. Basta, se acabó, no hay más. Pero es que es muy cruel. No, lo cruel es contarle una fantasía que es irreal. Lo real es decirle, la persona que tú amabas, tu abuelo y tu abuela, está en el cementerio. Si eres creyente, ya seas cristiano o no cristiano, transmítele tu fe, pero no le hagas creer algo que es falso. No le digas, por ejemplo, en el caso, me ha tocado tratar casos de niños que se enfrentan al divorcio, donde las madres o los padres le dicen, se fue, pero a lo mejor algún día vuelve. Ese algún día vuelve es cruel. No, dile, nos estamos divorciando. Ya no vamos a ser marido y mujer. Nunca va a dejar de ser tu padre o tu madre, pero nosotros no seremos esposos, y punto. Díceselo, los niños se enfrentan mejor la verdad que la mentira. Aunque sea cruel, aunque sea dolorosa, aunque sea difícil, la verdad finalmente la asimilan mejor que la mentira. Cuando mientes, oh no, cuando mientes pones a tus hijos en una situación muy difícil, muy compleja, porque lo primero que hace el niño cuando tú le mientes es perder confianza en ti. Si le mentiste una vez, es probable que le mientas otras veces. Luego, aunado a lo anterior, van a surgir dudas. Por lo tanto, hay que escuchar y responder las dudas, pero siempre de manera honesta y siempre de manera comprensible para la edad que el niño está viviendo. No inventes, no crees fantasía, di la verdad. Nos estamos divorciando. Significa que tu padre va a vivir en otra ciudad, en otra casa, o si ha habido otra persona, va a vivir con otra persona, como sea. Di la verdad y responde todo lo que tu hijo o tu hija te pregunte. Todo. Ahora, esto es importante. No agregues lo que no te preguntan, porque eso es muy importante, porque cuando tú agregas lo que el niño no te está preguntando, probablemente le creas un problema. Así que responde solo lo que el niño te está preguntando. Responde sus dudas, pero no con fantasía, con verdad. ¿Dónde está mi perrito? Enterrado. Está muerto. ¿Por qué nos tuvimos que salir de nuestro país? ¿Y por qué estamos en este país? Porque este país nos ofrece la posibilidad de poder vivir aquí. No es lo mejor probablemente, pero estamos mejor que donde estábamos. ¿Vamos a volver? Probablemente nunca. A lo mejor cuando seas adulto, o a lo mejor volvemos en algún instante, no sabemos. Eso es lo real. No inventes cosas que no son ciertas. Hace poco me tocó hablar con una familia donde tuvieron que trasladarse de un país a otro. Yo le decía a uno de los chicos, ¿qué es lo que te han dicho? Tal cosa. Qué bien, le dije yo, porque esa es la verdad. Eso es lo real. No inventes. El niño logra entender mejor la verdad, pero nunca la mentira. La mentira lo descoloca. La mentira simplemente lo mete en un mundo muy complejo, porque de pronto el niño no sabe en qué confiar o en quién confiar. Y responde todas sus dudas. Si no tienes una respuesta, puedes responderle a tu hijo diciéndole, o al niño, mira, no tengo la respuesta,
pero voy a averiguar cómo responderte y te voy a responder. Pero no tampoco empieces a improvisar respuestas o decir no sé, porque eso no sirve. Lo que tienes que hacer es buscar una respuesta que sea adecuada a la edad que el niño está teniendo. Porque ahora no te extrañes que a medida que va pasando el tiempo, el niño te va a ir haciendo la misma pregunta, pero diferente, porque va captando cosas en un momento y luego eso mismo lo internaliza de otra forma en otro momento, por lo tanto le surgen las mismas dudas, pero con otro contexto cognitivo. Responder, siempre responder a las dudas de los niños. Y finalmente, se pueden usar dibujos y cuentos para ayudarlos a los niños a llegar al proceso de aceptación. Cuando hablamos del duelo de los adultos, dijimos que la última etapa del duelo es la aceptación. En el caso de los niños también. Cuando llega el momento donde logran encontrar paz y logran internalizar la verdad que les han dicho y logran entender que los padres definitivamente están divorciados, que el abuelo o la abuela definitivamente se murió, que lo que se rompió ya no se va a poder recuperar, que el país donde hemos sido llevados no va a volver, que la pérdida que hemos tenido es esa y no va a haber otra. Cuando se logra entender y entramos en un proceso de aceptación positiva, no negativa, una aceptación real, es el momento donde podemos acompañar a los niños para que expresen. Los cuentos son una buena manera, los cuentos, las historias. Yo escribo libros para niños también y creo que es uno de los rubros más difíciles. Es más fácil escribir para adultos que para niños, porque ponerse en los zapatos de un niño para poder explicarle algo siempre es más difícil. Pero es posible. Así que usa cuentos. Hay cuentos de todo. De lo que se te ocurra, a alguien se le ha ocurrido cómo expresar una idea para que un niño lo haga suyo o lo haga comprensible. Para eso son las historias. Las historias y los cuentos se crearon precisamente para lograr transmitir ideas a los niños. Úsalas para poder contar lo que está ocurriendo y lo que el niño está enfrentando. Es el último capítulo. Yo les sugiero que vuelvan a ver los 5 capítulos, que tengan la idea en conjunto y entiendan que el duelo es un proceso de adaptación emocional a la circunstancia nueva que nos toca vivir. Y este proceso lo tienen que vivir todos los seres humanos. Y en algún momento lo viviremos mejor o lo viviremos peor, dependiendo de nuestras capacidades. Los niños tienen más dificultades para enfrentar el duelo porque son niños. No es que como son niños se les pasa luego, no. Son niños y tienen dificultades para expresar sus emociones, dificultades para entender, pero los adultos que supuestamente tienen más habilidad deberían guiarlos y enseñarles. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez. Los invito a suscribirse al canal y volver nuevamente para ver alguna otra cápsula de ecología emocional.